Le damos de inmediato la bienvenida a nuestro primer invitado, ya lo habíamos anunciado, es Stalin Raz, abogado constitucionalista. Muy buenos días, gracias por estar hoy con nosotros en Primera Impresión. Este tema realmente da para muchísimo análisis, lo que está sucediendo en varias instancias. Por un lado, la actuación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y por otro, pues el inicio de procesos de juicio político en contra de algunos de sus miembros. Gracias por acompañarnos hoy. Lo primero que le pido analizar es la actuación hasta el momento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Buenos días, Sofía, buenos días a quienes nos escuchan. Bueno, con las actuaciones últimas del Consejo de Participación Ciudadana, lo que se ha hecho es, ahora sí, configurar causales que les hacen susceptibles del juicio político, entre otras cosas, ¿no? No solamente del juicio político, sino también de los procesos que ya se están adelantando de investigación en la Contraloría General del Estado y en la Fiscalía General del Estado. Porque tratar de incumplir una sentencia de la Corte Constitucional evidentemente les exponía a eso. La conformación de la famosa comisión para analizar el concurso de la Corte Constitucional lo que hace es hacerles ya que incurran en una causal de juicio político y por supuesto también que se expongan a las sanciones por el incumplimiento eventual de esa sentencia, de la sentencia de la Corte Constitucional. Detengámonos ahí, en esa sentencia de la Corte Constitucional, que también fue polémica porque muchos dijeron que la Corte Constitucional de alguna manera se protegió a sí misma, ya que ellos fueron parte de las autoridades que fueron nombradas por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Sin embargo, es inapelable esta decisión, esta resolución. Absolutamente. Mire, yo mismo fui de aquellos que opinaba en contra de esa sentencia. Me parece que la sentencia tiene muchos defectos, tiene muchas objeciones, pero es una sentencia que está vigente, dictada por el máximo órgano de administración de justicia constitucional y por lo tanto tiene que ser acatada. Mientras esté vigente tiene que ser acatada. Y si es incumplida, los funcionarios que la incumplan pueden ser destituidos. Y si es incumplida, los funcionarios que la incumplan pueden ser procesados penalmente. ¿Qué dice la sentencia? La sentencia básicamente lo que dice es que no se pueden tocar, no se pueden revisar las decisiones adoptadas por el Consejo de Participación transitorio. Es más, le dice al propio Consejo de Participación actual que ha perdido la capacidad de hacer autotutela administrativa. Esto es cuestionable, por supuesto, pero está vigente. Y mientras esté vigente, pues hay que cumplirlo. Entonces, la actitud del Consejo de Participación Ciudadana efectivamente se expone a eso. Ahora, hay de por medio una sentencia que acepta una medida cautelar dictada por una jueza de acá de Pichincha, y esa sentencia que dicta la medida cautelar lo que hace es suspender la conformación de la comisión y la consecuente revisión del proceso del concurso de la Corte Constitucional. ¿Qué pretendía esta comisión conformada por el Consejo de Participación Ciudadana con la votación de 4 de sus miembros? ¿Qué pretendía? ¿Pretendían cambiar a la Corte Constitucional? ¿Pretendían revisar los procesos administrativos? ¿Qué es lo que querían hacer con esta comisión? Bueno, eso es una de las cosas que no se entiende de los consejeros que tomaron la decisión, porque lo que ellos manifestaron después, cuando se dieron cuenta de las múltiples reacciones que surgieron, es que no pretendían destituir ni reemplazar a los jueces de la Corte Constitucional, que lo que pretendían simplemente es revisar el proceso administrativo que se ha dado en el concurso, lo cual obviamente es un trabajo sin mayor sentido. O sea, eventualmente revisar el concurso, establecer que hubo ahí omisiones, que hubieron observaciones y no hacer nada con esas observaciones, es un trabajo inútil, ¿no? Y entonces el Consejo de Participación no está para hacer cosas inútiles, debería dedicarse a hacer lo que está mandado a hacer por Constitución y por ley, que es convertirse en este puente entre la ciudadanía, entre las demandas ciudadanas, entre los mecanismos de participación de la democracia directa y los órganos constituidos del poder público. Para eso existe el Consejo de Participación Ciudadana, por lo menos mientras exista. Y lo único que ha hecho hasta ahora es tomar esta escasa decisión. Lleva 1 mes y medio ya de posesionado y la única decisión relevante que ha tomado es esta. Eso también les hace incurrir en causales de juicio político porque no han hecho lo que tenían que hacer, las tareas que les están encomendadas por ley y por Constitución. Ese incumplimiento de funciones, como se determina en este proceso de inicio de juicio político en contra de algunos de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, el haber tomado esta decisión de conformar esta comisión? Sí, por supuesto, porque obviamente están ya exponiéndose a incumplir, están aprestándose a incumplir una sentencia, un dictamen de la Corte Constitucional, y obviamente eso les hace violar la ley.
violar la ley que les obliga a cumplir, entre otras cosas, el ordenamiento jurídico, y parte del ordenamiento jurídico es la sentencia de la Corte Constitucional que hace una interpretación de la Constitución, nada menos, no es una sentencia cualquiera, es una interpretación de la Constitución solicitada por el Consejo de Participación Transitoria. Ahora, antes de esto ya había pues iniciados procesos de juicio político, sobre todo en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, de José Carlos Tuárez. Se tomaba en consideración su condición como sacerdote en uno de los procesos iniciado por el asambleísta Villamar. En el otro caso también pues algunos argumentos que había mencionado otro de los asambleístas, Tello, que también pues había iniciado este proceso en contra de él, pero también en contra de Walter Gómez por un supuesto proselitismo político. ¿Cómo ve usted estas causales? ¿Estaban configurando bien estos procesos? Claro, hay que diferenciar, ¿no es cierto? Las causales de juicio político tienen que ser aquellas que se producen dentro del ejercicio de la función. Lo que ellos han hecho antes, o las prohibiciones o las supuestas inhabilidades que tenían antes para inscribir sus candidaturas, no son objeto del juicio político. Estas sí son objeto de revisión por parte de la Contraloría General del Estado, que ya está haciendo un examen especial a ese proceso de inscripción y de evaluación de las candidaturas. O sea, ¿quedarían desestimados de alguna manera estos inicios de juicio político que se habían hecho? Por esas razones, sí, lo que ellos hicieron antes no es objeto del enjuiciamiento político. Pero lo que han hecho después se ha ido sumando, digamos, y esto sí ya da razones para que, y de hecho los asambleístas así lo han presentado, han hecho alcances ya a las acusaciones de juicio político para analizar estas cosas que ocurrieron con posterioridad, ¿no? Esta conformación de la comisión, los actos supuestamente proselitistas del consejero Walter Gómez, que ya fueron hechos posteriormente al ejercicio de la función. Y además también, obviamente, la falta de información en la que el señor Tuárez incurrió en la propia Asamblea Nacional. Por favor, cuéntenos, pues para que podamos entenderlo, cómo irían estos procesos y lo que usted manifiesta que ya se han hecho algunos alcances. ¿Cuánto tiempo podrían durar estos procesos si se agregan estas documentaciones o estas causales para una posible destitución por juicio político? Mire, las acusaciones de juicio político están o ya han salido de la comisión en la que se generaron, que es la Comisión de Participación Ciudadana, me parece. Y hasta donde se conoce, lo que han hecho algunos asambleístas es presentar alcances ya con los últimos acontecimientos que se han producido. Yo pienso que en estos días debería reunirse el Consejo de Administración Legislativa, y calificar esos juicios políticos, luego de lo cual el proceso pasa a la Comisión de Fiscalización. En la Comisión de Fiscalización se hará un informe para establecer la procedencia de esos juicios políticos y se dará ya el inicio y la sustanciación del juicio en sí mismo, donde se permitirá que vayan los funcionarios y también que vayan los asambleístas acusadores y presenten sus argumentos y presenten sus evidencias. Con los argumentos que hemos ya revisado, ¿tienen alguna oportunidad los consejeros que están dentro de este proceso? Bueno, sí, si somos respetuosos del debido proceso no hay cómo adelantarse, digamos, hay que permitir que ellos hagan sus descargos y luego de hecho sus descargos obviamente la Comisión de Fiscalización enviará su informe con la sugerencia o no de la censura y la eventual destitución para que sea discutida en el Pleno. Pero obviamente primero hay que pasar por el debido proceso y hay que permitirles que ellos dentro del plazo que tienen para contestar, descargarse y presentar pruebas, pues lo hagan, esto es evidente. ¿Con cuántos votos quedarían destituidos los miembros? Además, sí valdría la pena aclarar el tema de cuántos son los consejeros que en este momento están incurriendo o que están inmersos más bien en este proceso de juicio político, porque inicialmente se había planteado contra José Carlos Tuárez, después el asambleísta Tello ya plantea también contra Walter Gómez este proceso de juicio político y se ha mencionado a los dos otros consejeros que votaron a favor de esta constitución de esta comisión. Claro, con la conformación de la comisión son 4 los consejeros que han aprobado esa decisión y son los 4 consejeros aquellos que deberían estar incursos en las causales de juicio político. La mayoría que se necesita es una mayoría simple, que me parece que son 70 votos, no es una mayoría calificada y con eso podrían ser censurados y destituidos si es que ya el proceso pasa todos estos filtros de trámite que tiene que pasar por las comisiones respectivas. ¿Qué pasa luego en el Consejo de Participación Ciudadana si llegan a ser destituidos? Bueno, tiene que designarse a los que vienen en votación, ¿no? A los que fueron electos en ese orden de votación, lo cual también genera una duda frente a la legitimidad de ese Consejo. Fíjese usted que con la votación que fueron electos y designados
designados los consejeros actuales fue muy escasa, mucho menos la votación de aquellos que le siguen, ¿no? Entonces, pero bueno, este es un proceso en el que mientras el Consejo exista tendrá que ser reemplazado así, y más adelante están adelantándose procesos de reforma constitucional, de cambio constitucional a través de la enmienda o a través del proceso de reforma, para replantear cuáles son las atribuciones de ese Consejo, o para replantear su propia existencia. Hay que ver cuál es la vía de trámite que acepta y viabiliza, valga la redundancia, la Corte Constitucional. En el análisis de la actuación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿de alguna forma no entra también en juego que ellos son los primeros consejeros elegidos de manera popular a través de la votación, y por otro lado, de alguna manera no están pagando la novatada al no conocer bien las normas, a pesar de que pidieron asesoría también de algunos constitucionalistas para poder conformar esa comisión? Miren, no, porque el desconocimiento obviamente de las normas no exonera a ninguna persona, mucho menos a quienes se han postulado para nada menos que un cargo de la magnitud de lo que significa ser consejero de participación ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana es el órgano fundamental de la función de transparencia y control social, así que quienes se aventuraron a presentarse como candidatos entiende que tenían la formación suficiente y el conocimiento de qué es lo que tienen que ir a hacer, y si no lo tenían, pues tenían la obligación de informarse previamente a posesionarse y a ejercer el cargo. Y si no lo tenían de todas maneras, tienen todavía la obligación de seguir asesorándose bien. Lo que sorprende, por supuesto, es que existan abogados que les alienten para que violen la Constitución, para que violen la ley, para que incumplan un dictamen de la propia Corte Constitucional. Es importante pues poder revisar cómo se va a reconfigurar también, porque ya en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de alguna manera se había establecido una mayoría que también, digamos, en términos políticos generaba pues ciertos roces con otras fuerzas políticas, ¿no? Porque se había constituido una mayoría que de alguna manera representaba o tenía cierto acercamiento al expresidente Rafael Correa. ¿Esto de alguna manera no cree que provocó que todos estén atrás del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Miren, la dinámica política obviamente está presente, los intereses políticos están en juego, es inevitable aquello en un órgano que ya se conformó políticamente porque son designados por votación popular, y pese a que una de las reglas de la elección era que no pertenezcan a partidos políticos, era inevitable que ellos tengan un ascendiente político. Entonces, obviamente eso no se escapa a la lógica política, la conformación de mayorías y las decisiones que se tomen, pero esa lógica política tiene que ser disciplinada por el derecho, y el derecho, cuando lo disciplina, les obliga a que cumplan las normas, y dentro de esas normas, por supuesto, una sentencia que está vigente, que puede ser cuestionable, que puede ser criticada, pero entonces los abogados que les alientan a que incumplan con esa sentencia, antes que alentarles a que la desobedezcan, lo que deberían hacer es asesorarles si acaso hay alguna manera de impugnar o de cambiar o de reformar los contenidos de esa sentencia. Esa debería ser la obligación de esos asesores que tienen. Ahora sí nos queda la duda de qué pasará si es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social logra sobrevivir a estas reformas que se piensan plantear, porque muchos pues están bogando por la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, pero si llegara a sobrevivir, las reglas para la elección de los consejeros estuvieron mal planteadas. ¿Cuál es su análisis al respecto? ¿Deberían darse reformas en este sentido? Sí, fue un error. El momento en el que se planteó la pregunta en la consulta popular, fue un error no plantear la pregunta directamente proponiendo el cambio constitucional hacia las tareas, hacia las atribuciones del Consejo de Participación. Lo único que se hizo fue cambiar la integración y obviamente conformar el Consejo Transitorio. Ese error se puede enmendar ahora con una reforma constitucional para establecer el cambio de las atribuciones. Yo no soy de los que piensa que se puede vía reforma, mucho menos vía enmienda, eliminar el órgano como tal. Eso requiere de una asamblea constituyente, porque obviamente ese Consejo de Participación es el corazón de la función de transparencia y control social. Si desaparece el corazón de la función, tiene ese cambio de estructura de la Constitución, tiene que procesarse vía Asamblea Constituyente. Y creo que esto les ha quedado claro a todos los que están promoviendo esos cambios, incluso en la Asamblea, que son donde se han producido las iniciativas más visibles, digamos, de producir esa reforma, y van a ir o por el procedimiento de la enmienda o por el procedimiento de la reforma, lo van a plantear, y la Corte Constitucional decidirá cuál es la vía más adecuada para que se cambien y se reasignen las funciones de ese Consejo. Más allá de eso, ¿a quién le corresponde esta discusión? ¿En la ciudadanía, a los sectores políticos? ¿Quiénes tienen que decidir si es pertinente o no un Consejo de Participación Ciudadana o Control Social? Bueno, siempre la ciudadanía tiene la opinión importante, siempre que no se vulneren los derechos, siempre que no se vulnere la estructura fundamental de la Constitución.
Y por eso es que es importante que el proceso que se haga sea el procedimiento de reforma, porque ahí existirán los dos debates del órgano representativo, que es la Asamblea, y esta propuesta de reforma será consultada posteriormente a la ciudadanía. A mí me parece que es el procedimiento que más se apega a la Constitución, además de que es el más expedito. La vía de la enmienda a mí no me parece que sea la adecuada por el tiempo que demoraría entre uno y otro debate en la Asamblea y por la imposibilidad que existiría de que la gente participe, porque la enmienda constitucional procesada a través del legislativo y una vez aprobada tendría que ya formar parte de la Constitución. Toda esta discusión se podrá dar mientras suceden estas cosas y estos problemas que se han dado con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sí, yo diría que más bien es necesario que se den con ocasión de estos problemas, porque lo que está evidenciándose ahí es una crisis institucional, es un órgano cuyas funciones y cuya integración resulta patológico al sistema jurídico y por lo tanto tiene que ser reformado. Para cerrar ya, abogado, hablábamos de la vía legislativa que está llevando a cabo estos procesos de juicio político, pero también está la Contraloría y la Fiscalía que están analizando ciertos procesos. ¿Seguirán mientras tanto? Sí, la Contraloría tiene que terminar su examen especial y en ese examen especial determinará si uno o varios de esos consejeros están incursos en prohibiciones, en inhabilidades para ejercer el cargo y obviamente podrá disponer su destitución. ¿Se tendría que analizar los perfiles de todos los candidatos que participaron? Sí, el examen especial es de hecho a todo el proceso, no está exento de eso ninguno de los candidatos que participaron. En la Fiscalía creo que el tema, con la decisión de la jueza que concedió las medidas cautelares, va a demorarse un poco más porque claramente el delito ya no va a consumarse. Lo que ocurrió acá es que empezó a prepararse una eventual delito de incumplimiento de decisiones de la Corte Constitucional con la conformación de la comisión, pero no se ha consumado todavía tal incumplimiento y la jueza que dictó las medidas cautelares precisamente ha dispuesto que se suspenda, por lo tanto hasta ahí quedará, me parece, el tema de la Fiscalía en lo que tiene que ver con la conformación de la comisión, porque hasta donde conozco la Fiscalía también está analizando otros aspectos como son los documentos presentados por los presuntamente falsos, ¿no? ¿Cuál es la pena para este delito que se está pues tratando de seguir a través de la Fiscalía? El de incumplimiento de funciones hasta 3 años de privación de libertad. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El abogado constitucionalista Stalin Raza nos acompañaba en Primera Impresión a través de Pública FM, Ecuador TV y Gama Visión. Nosotros hacemos una pausa y enseguida regresamos con otro tema. No se vayan.